La noche del 17 de noviembre, el Parador de Salamanca no era solo un hotel de lujo, era una joya arquitectónica de valor incalculable, con sus cimientos en piedra de Villamayor, sus vistas privilegiadas a la Catedral Nueva y sus salones revestidos de tapices flamencos del siglo XVI. Este era el escenario que Javier Romero había elegido con meticulosa precisión para una cena empresarial de alcance global. A sus 40 años, Javier no solo era la cabeza visible de Romero Farmacéutica, una de las corporaciones más influyentes de España en el sector de la biotecnología, sino también el padre soltero y devoto de Daniel, su hijo de 8 años. Daniel, con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, TEA, de alto funcionamiento, era un niño que poseía una mente matemática y científica que rayaba en lo prodigioso, pero que vivía en un mundo donde el sonido, la luz y el cambio podían convertirse en agresiones físicas. Su mirada, de un azul intenso, heredado de su abuela paterna, era tan profunda como su intelecto, pero también un espejo de su constante lucha por procesar la realidad. Javier había dispuesto la mesa en el rincón más alejado y discreto del salón de tapices, con la luz de una lámpara de pie regulada al mínimo, una precaución que, aunque contraviniera ligeramente la estética tradicional del Parador, era un ajuste razonable exigido por el amor y de manera crucial en el contexto español por el espíritu de la Ley 6/2022 de accesibilidad cognitiva. Había notificado a la dirección del Parador la situación de Daniel, solicitando que el personal evitara el contacto visual directo con el niño y minimizara los ruidos bruscos, un protocolo que, aunque no era obligatorio para todos los establecimientos privados, sí era un signo de buenas prácticas cada vez más demandadas por la Confederación Autismo España. La reunión era con un consorcio de inversores suizos, crucial para el lanzamiento de un nuevo fármaco de investigación neurológica, un proyecto irónicamente cercano al mundo de Daniel. Los señores Weber y Fischer, acostumbrados al frío pragmatismo de Zúrich, mostraron una comprensión inusual, viéndolo como una ventana a la honestidad y el valor humano de Javier. Todo parecía bajo control, una burbuja de sofisticada normalidad en la que Javier creía poder mantener a salvo a su hijo. La historia de Javier y Daniel estaba marcada por una pérdida temprana. Carmen, la madre de Daniel, había fallecido de forma inesperada cuando el niño tenía 4 años. Su cegada prematuramente, debido a una rara complicación médica, había dejado un vacío emocional y logístico inmenso. Carmen no había abandonado la crianza, como muchos creían, sino que había sido una madre entregada que, sin embargo, se sentía constantemente abrumada por la incomprensión social del autismo, una carga que, tras su trágico final, recayó íntegramente en Javier. Esta revelación impactante sobre la verdadera razón de la ausencia de Carmen no era conocida por nadie en el Parador, añadiendo una capa de soledad al ya inmenso desafío de Javier. Él no solo era un padre, sino el guardián de la memoria de una madre y el único protector de un hijo neurodivergente. Esta presión, junto al imperativo legal y moral de garantizar el bienestar de Daniel, amparado por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, hacía que cada salida pública fuera una prueba de fuego. El desastre no vino de un error en el servicio, sino de un evento incontrolable. En la cocina adyacente al salón, un estante mal fijado cedió. El estruendo fue monstruoso, una cascada de 50 platos y 20 copas de vidrio contra el suelo de baldosas. El ruido, amplificado en el silencio repentino del Parador, fue el detonante sensorial que Javier tanto temía. Daniel se llevó las manos a la cabeza no solo para bloquear el sonido, sino en un intento desesperado de contener la sobrecarga eléctrica que sentía en su propio cerebro.
Su cuerpo comenzó a mecerse violentamente. Sus gritos agudos perforaron el aire, manifestando la angustia de un dolor que era real y físico para él. Los clientes, la élite de Salamanca y sus alrededores, reaccionaron con una mezcla de consternación, irritación y un prejuicio mudo, susurrando comentarios de desaprobación sobre la mala educación o la falta de respeto en un sitio de esa categoría. El maître Ricardo, un hombre de protocolo férreo, se acercó a la mesa con una preocupación profesional más enfocada en la reputación del parador que en el bienestar del niño, sin saber cómo actuar, pues su formación en hostelería no cubría la accesibilidad cognitiva o los protocolos de crisis sensoriales, un vacío formativo que la Ley 6/2022 intenta paliar en España. Javier sintió el infierno arder en sus venas. Tomó a Daniel en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo contraído por el espasmo emocional, susurrándole los nombres de los elementos químicos que sabía que le daban calma: neón, argón, xenón, pero nada funcionaba. Estaba a punto de levantar a Daniel y salir corriendo, asumiendo la humillación pública, cuando ocurrió el primer milagro. Una figura emergió de las sombras del servicio, moviéndose con una certeza que contrastaba con el pánico general. Era Elena Sanz, la joven camarera de 26 años, recién graduada en psicología y a la espera de un puesto en prácticas, trabajando para pagar las tasas de su máster. Elena era de Extremadura, de la pequeña Zafra, y llevaba 3 años sirviendo mesas mientras devoraba libros sobre terapia conductual y sensorial. Elena no pidió permiso a Ricardo, el maître, un acto de desobediencia profesional justificado por el principio de intervención inmediata ante un riesgo evidente. Se arrodilló a la altura de Daniel, en el suelo de mármol, convirtiendo su cuerpo en un ancla de estabilidad. Llevaba el pelo recogido en una coleta pulcra y sus ojos, de un marrón cálido y amable, no mostraban ni juicio ni temor, sino una calma metódica. En lugar de hablar, hizo lo que había aprendido en 1700 horas de estudio. Comenzó a realizar una respiración diafragmática exagerada y rítmica. Inspiraba profundamente por la nariz, 4 segundos, retenía 2 segundos y exhalaba lentamente por la boca, 6 segundos, convirtiendo su propio ritmo biológico en un patrón auditivo y visual tranquilizador. Luego, con movimientos lentos que Daniel podía procesar, sacó de su bolsillo un objeto envuelto en tela. Era un pequeño manipulable sensorial de silicona, liso por un lado y rugoso por el otro. Ella lo dejó en la mesa, a una distancia estratégica de Daniel, sin forzar la interacción, respetando el principio de no invasión en una crisis sensorial. Javier observaba, hipnotizado. La intervención de Elena no era un acto de bondad superficial, era una aplicación directa de la terapia ocupacional. Lucas, en medio de su tempestad, notó la repetición rítmica de la respiración de Elena y el objeto inerte y predecible. La furia y el miedo comenzaron a ceder, reemplazados por una curiosidad cautelosa. El tiempo se detuvo. Después de lo que parecieron 100 años, pero fueron solo 7 minutos, Daniel dejó de gritar. Extendió la mano temblorosa, tocando la parte suave del manipulable. El contacto con la textura, la predictibilidad, actuó como un interruptor de solución milagrosa en su sistema nervioso. El parador entero contuvo el aliento. Luego, lentamente, volvió a la normalidad. Un milagro de calma logrado por la joven camarera. Elena, al ver que Daniel estaba fuera de peligro inmediato, se puso de pie, su expresión imperturbable, y explicó a Javier con voz baja que lo había hecho muy bien al no forzar el contacto físico y que Daniel solo necesitaba un entorno menos hostil para su procesamiento sensorial atípico. Javier, el magnate acostumbrado a resolver crisis de cientos de millones de euros, se sintió pequeño y abrumado
por una gratitud tan inmensa que apenas podía formular la palabra. La crisis de Daniel se había resuelto, pero había dejado a su paso una revelación para Javier. Su dinero, sus conexiones y su poder no podían comprar la comprensión instintiva y la calma que había demostrado esa joven. Mientras los inversores suizos, impresionados por la gestión de la crisis y el profundo amor paterno de Javier, aseguraban el éxito de la negociación con una mirada de respeto, Javier supo que el verdadero negocio de esa noche no era la fusión farmacéutica, sino el descubrimiento de Elena Sanz. En ella no había visto una empleada, sino una aliada, una especialista y quizás el faro que su hijo necesitaba para navegar su mundo. El parador, con sus tapices históricos y su atmósfera de opulencia, se había convertido por un breve instante en un campo de entrenamiento de la empatía y la neurociencia aplicada. Javier solo podía pensar en cómo, bajo el paraguas de las leyes de inclusión españolas, podía retener este milagro humano en la vida de su hijo. ¿Podríamos hablar en privado después de que termine su turno?, preguntó Javier a Elena con la voz apenas un susurro. Ella asintió, mirando directamente a Daniel, que ahora estaba fascinado estudiando los patrones de la servilleta. En el brillo de sus ojos, Javier vio no solo la promesa de ayuda para su hijo, sino la chispa de un destino compartido. El siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar. El encuentro posterior a la crisis de Daniel en el Parador de Salamanca se concretó en una coqueta cafetería cerca de la Plaza Mayor, el Café Novelty, un lugar icónico que ofrecía un contraste cálido y discreto con la formalidad de la cena. Javier Romero esperó a Elena Sanz en una mesa apartada con 2 tazas de chocolate caliente puestas sobre la mesa, un pequeño gesto de cortesía y admiración. Para Javier, la imagen de Elena arrodillada en el mármol, actuando con una certeza que a él, el magnate, le había sido esquiva, se había grabado en su mente. Elena, por su parte, llegó con la sencillez de quien acaba de terminar una jornada de 8 horas de servicio, pero con la mente a pleno rendimiento, lista para un diálogo profesional. Javier empezó la conversación con una franqueza que no usaba ni en las juntas directivas de Romero Farmacéutica. Confesó que, a pesar de haber contratado a decenas de terapeutas y especialistas a lo largo de los 4 años desde que Daniel había sido diagnosticado y desde que su esposa Carmen había fallecido, nunca había visto a nadie conectar con su hijo con esa mezcla de técnica y humanidad. Elena, con la prudencia de una futura profesional de la salud mental, le explicó su modus operandi con una lucidez asombrosa. Le contó que Daniel no tenía un problema de comportamiento, sino un desafío de comunicación sensorial. Su crisis no era una rabieta, era una sobrecarga neurológica, una especie de cortocircuito emocional. Le habló sobre los estudios de neurodiversidad que la apasionaban y cómo su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca se centraba precisamente en el diseño de entornos y objetos que respetaran el umbral sensorial atípico. Esta conversación representó un momento de revelación intelectual para Javier. Se dio cuenta de que la inmensa fortuna que poseía le había dado acceso a la cantidad de ayuda, pero no a la calidad ni a la vocación que exudaba Elena. Cuando Javier le preguntó cómo sabía tanto, Elena reveló que su interés en el autismo era profundamente personal. Su hermano menor, Ricardo, también tenía TEA, y ella había crecido aprendiendo a decodificar un mundo que la sociedad se negaba a comprender. El plot twist de su historia personal añadió una capa de autenticidad inquebrantable a su competencia. Javier no dudó. Desplegó su propuesta sobre la mesa. Le ofreció a Elena un contrato que no solo la liberaría del Parador de Salamanca de forma inmediata, sino que la propulsaría hacia su sueño de una manera milagrosa y positiva.
El trato era extraordinario, diseñado para ser éticamente impecable bajo las estrictas normativas laborales y de mecenazgo de España. Un sueldo anual que multiplicaba por 10 lo que ganaba en el restaurante. Una beca completa e ilimitada para su máster y futuro doctorado en cualquier universidad española o europea de prestigio, y el compromiso de Javier de ser su mecenas principal para la creación del centro de terapias que soñaba. Javier no solo le prometía el dinero, le ofrecía su red de contactos, sus asesores legales y financieros, y el apoyo logístico de Romero Farmacéutica para establecer un centro de referencia bajo el marco legal de la Ley de Servicios Sociales en Castilla y León. Elena, con el corazón latiéndole a 100 por hora, no vio una oferta de trabajo, sino la realización anticipada de la misión de su vida. Aceptó inmediatamente, sellando el pacto con un apretón de manos que valía más que 50 millones de euros en capital. En las semanas siguientes, Elena se integró en la vida de Daniel y Javier. Dejó el parador con una nota de agradecimiento, prometiendo que su primer centro de terapias sería un espacio de formación obligatoria para el personal de hostelería. Su primer paso como terapeuta privada fue la reorganización cognitiva de la Villa de Javier en las afueras de Valladolid. Trabajando con la arquitecta de interiores, Marta López, Elena implementó soluciones de diseño basadas en la evidencia científica, luz natural regulada, textiles con texturas predecibles y un rincón de calma diseñado para la autorregulación de Daniel, siguiendo las directrices de accesibilidad universal que promueve el Real Decreto 193/2023 español. La antigua sala de juegos, antes llena de estímulos caóticos, se transformó en un oasis sensorial con puffs de peso, una pared táctil y auriculares de cancelación de ruido de última generación. El trabajo de Elena con Daniel fue una sucesión de soluciones positivas y milagrosas. Ella no trató de obligar a Daniel a ser normal. En su lugar, utilizó sus pasiones, su intelecto matemático y su fascinación por los patrones como herramientas terapéuticas. Cuando Daniel tenía dificultades para expresar emociones complejas como la frustración o la alegría, Elena no lo forzó a usar el lenguaje hablado, sino que creó un sistema de pictogramas codificados con colores que él podía seleccionar en su tablet, basándose en el método PEX, Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, y adaptado a la lógica de Daniel. Por ejemplo, el rojo no significaba solo enfado, sino sobrecarga térmica o sonora, lo que le permitía comunicar su necesidad con precisión científica. Este sistema, tan lógico y ordenado como la tabla periódica que él memorizaba, le dio a Daniel el control sobre su propio mundo interior, reduciendo drásticamente sus episodios de ansiedad. Javier, al observar la interacción entre ellos, experimentó su propia y profunda metamorfosis. Elena le enseñó a ser un padre facilitador, no un protector. Le explicó que el rol de un padre de un niño neurodivergente en la España del siglo XXI no es blindarlo del mundo, sino enseñar al mundo a recibirlo. Aprendió, por ejemplo, que cuando Daniel se balanceaba, un stimming o autoestimulación, no era por nerviosismo, sino una forma de regular su sistema nervioso, y que, en lugar de pedirle que se detuviera, debía ofrecerle una alternativa más funcional, como una pelota antiestrés o un paseo rítmico. Javier, el hombre de negocios de temperamento fuerte, se transformó en un maestro de la paciencia y la observación. En 3 meses, Daniel comenzó a hacer algo que nunca había hecho: mantener el contacto visual durante 10 segundos seguidos con Elena, algo que para Javier era una victoria comparable a firmar el mayor acuerdo comercial de su vida. La relación profesional entre Javier y Elena se fue tiñendo lentamente de afecto mutuo, impulsado por el amor compartido hacia Daniel.
Compartían cenas hablando no solo del progreso del niño, sino de las políticas de inclusión, de los desafíos en la aplicación de la ley de discapacidad en las escuelas españolas y de sus sueños personales. Javier descubrió en Elena a una mujer con una moral inquebrantable, una pasión desbordante y una inteligencia emocional que él había reprimido durante años por el peso de la responsabilidad y la pérdida de su esposa, Carmen, cuyo recuerdo aún era doloroso, pero que ahora, gracias a Elena, se sentía más dulce y lejano, sin la sombra de la pena que la había ceifado. La revelación emocional que catapultó su relación más allá del ámbito profesional ocurrió una noche en la biblioteca de la villa. Daniel estaba trabajando con Elena en un proyecto para categorizar texturas. De repente, sin previo aviso, Daniel se levantó de la mesa, un acto inusual y espontáneo. Se dirigió a Elena, la abrazó fuertemente, un gesto que antes solo toleraba de su padre y en circunstancias muy controladas, y le dijo con la voz clara que solo usaba cuando sentía seguridad absoluta. Gracias, Elena. Pensaba que mi cerebro estaba defectuoso, pero me has enseñado que solo tiene un sistema operativo diferente. En ese momento, Daniel, con su simple verdad científica, había roto la última barrera que quedaba entre los dos adultos. Javier, observando desde el umbral, sintió una emoción que no cabía en su pecho. Daniel, el niño que apenas hablaba con extraños, había nombrado a Elena como una figura esencial de su existencia. Días después, mientras disfrutaban de un paseo por el Parque del Retiro en Madrid, una visita cuidadosamente planificada para evitar las horas pico y el ruido, Daniel, con su lógica directa, planteó la pregunta que cambió el rumbo de la historia. Daniel, mirando a su padre y a Elena de la mano: «Papá, si Elena me hace tan bien y tú estás más feliz, y la abuela», se refería a la asistenta María, «dice que parecemos una familia de verdad, ¿por qué no le pides a Elena que sea mi mamá del corazón?». La pregunta de un niño neurodivergente que veía la vida con una claridad desprovista de las complejidades sociales fue el plot twist definitivo. Javier y Elena se miraron. La verdad era innegable. Su relación, forjada en la crisis, el respeto y la misión compartida de amor por Daniel, había superado cualquier formalidad profesional o protocolo ético. Se habían convertido en una familia de tres. Este milagro de la conexión auténtica les demostró que el amor no hace ruido, sino que susurra en las acciones cotidianas y en la aceptación incondicional. Habían encontrado su equilibrio, su paz, y el compromiso de construir el sueño de Elena se convirtió en el proyecto de vida de Javier. El siguiente paso, la fundación de su centro, El Faro, sería la prueba de que su amor por Daniel y su visión de inclusión podrían cambiar la vida de miles de familias en toda España. El amanecer en Salamanca, teñido por la piedra dorada de Villamayor, marcó el inicio de la fase más transformadora en la vida de Javier, Elena y Daniel. El compromiso de construir un centro de vanguardia para niños neurodivergentes se convirtió en la misión central de Romero Farmacéutica. En lugar de invertir 200 millones de euros en una nueva línea cosmética, Javier destinó la suma a la creación y dotación de El Faro, el centro soñado por Elena. Este acto de responsabilidad social corporativa, RSC, no fue una simple donación, fue una inversión estratégica en el capital humano y social de España, un movimiento aplaudido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, demostrando que el Big Business podía y debía alinearse con la inclusión social. El centro se inauguró a los 18 meses de aquella noche crucial en el Parador. No se ubicó en un polígono industrial, sino en un edificio modernista rehabilitado en el centro de Salamanca, estratégicamente cerca de la universidad y con acceso a transporte público, un requisito fundamental de la Ley de Accesibilidad Universal en España.
Elena, como directora, no impuso un enfoque terapéutico único, sino que diseñó un modelo holístico basado en la evidencia científica y el respeto a la individualidad. El Faro combinaba la terapia ocupacional, la logopedia, la psicología conductual y, lo más innovador, talleres de arte y música adaptados, siguiendo las recomendaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. El equipo inicial estaba compuesto por 17 profesionales, todos altamente especializados y, crucialmente, formados en el enfoque de la aceptación antes que la cura. Daniel, con 9 años y 9 meses, se convirtió en el embajador no oficial del centro. Él no era un paciente, era un pionero. Su inteligencia extraordinaria se canalizó hacia la mentoría. Ayudaba a los niños más pequeños a comprender las reglas no escritas del centro y les mostraba cómo usar el rincón de calma cuando se sentían abrumados. En una ocasión, un niño recién llegado, Marcos, que tenía dificultades severas con el contacto visual, sufrió un colapso en la sala de espera. Mientras los terapeutas se preparaban para intervenir con protocolos estándar, Daniel realizó un acto milagroso de empatía atípica. Se acercó lentamente, sin mirar a Marcos a los ojos, y comenzó a recitar en voz baja y monótona los primeros 50 decimales del número pi. La predictibilidad matemática y el patrón rítmico de la voz de Daniel actuaron como un bálsamo instantáneo. Marcos se calmó, fascinado por la secuencia numérica. Elena y Javier, al presenciar esta escena, entendieron que el futuro de la neurodiversidad estaba en manos de aquellos que la vivían. La relación entre Javier y Elena, consolidada por la misión, culminó en una boda que fue otro acto de aceptación radical. Se casaron en una ceremonia civil íntima en el Ayuntamiento de Valladolid al atardecer, con Daniel como testigo de honor. En lugar de los votos tradicionales, Daniel les entregó un pergamino con una fórmula matemática que, según él, representaba el equilibrio perfecto del amor, EAW, donde E es felicidad, equilibrio, A es aceptación, D es Daniel y V es la visión compartida, valores. Fue un plot twist emocional que conmovió a todos los presentes y reafirmó el fundamento de su familia, la lógica. La recepción fue en los jardines de la villa, convertida en un espacio sensorialmente amigable. No hubo música alta ni luces estroboscópicas. En lugar de ello, se instaló un jardín de texturas, un buffet con alimentos categorizados por color y una estación de burbujas de jabón de 100 colores, sustituyendo el arroz. Lucas pronunció un discurso que Javier nunca olvidaría, hablando de cómo la familia de verdad no es en la que se nace, sino en la que se elige, y que Elena era la persona elegida para él. El dolor de la pérdida de Carmen, que Javier siempre llevaría consigo y que lo había ceifado durante años, se transformó en un legado de esperanza. Elena no la reemplazaba, sino que continuaba el amor incondicional en una nueva forma. El impacto de El Faro creció exponencialmente. En el plazo de 3 años, el modelo de Elena fue tan exitoso que, gracias al apoyo financiero de Javier, abrieron 6 sedes más, incluyendo una en Sevilla y otra en Barcelona, siguiendo convenios de colaboración con las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, asegurando así que las familias de rentas bajas también tuvieran acceso a la terapia. Elena se convirtió en una consultora influyente para el gobierno, promoviendo la Ley 6/2022 de accesibilidad cognitiva en transportes y servicios públicos. El acontecimiento milagroso y definitorio llegó cuando Daniel, con 11 años, anunció su deseo de escribir un libro. No era un libro de matemáticas, sino un relato sobre su vida. Quería explicar que ser autista no significaba estar roto, sino tener un superpoder de atención a los detalles y ver el mundo con colores que otros no perciben.
El libro, titulado El mundo en colores diferentes, fue publicado por una editorial financiada por Javier, con prólogo de Elena. Se convirtió en un bestseller nacional, traducido a 12 idiomas y usado como material de lectura obligatoria en algunas escuelas de Andalucía. Daniel, el niño que una vez gritó cubriéndose los oídos en un parador, se convirtió en un orador ante miles de personas, explicando la alegría de la neurodiversidad. Una tarde, mientras revisaban las cartas que llegaban de padres de todo el mundo, Daniel hizo una pregunta que cerró el círculo emocional de Javier. Mirando a su padre con esos intensos ojos azules, preguntó: ¿Te hubiera gustado, papá, que yo fuera diferente? Javier lo tomó en sus brazos, sintiendo la firmeza y la confianza del niño que había criado. Le respondió, con el corazón lleno de una verdad profunda: Daniel, si pudiera volver al día en que naciste, no cambiaría absolutamente nada. Eres la persona más honesta, brillante y perfecta que conozco. Gracias a ti, he aprendido que el amor verdadero no trata de cambiar a las personas, las ayuda a brillar en su singularidad. Esa noche, mientras Daniel dormía en su habitación, ahora adaptada con una luz azul suave y un proyector de estrellas, su propia galaxia personal, Javier y Elena se sentaron en el salón. Javier confesó que el mayor éxito de Romero Farmacéutica no había sido el nuevo fármaco, sino la creación de El Faro, un centro que, irónicamente, no buscaba curar, sino aceptar. Elena, con una sonrisa serena, le dijo que él le había enseñado que los sueños más grandes se construyen no con el capital, sino con el coraje de enfrentarse a los propios miedos y convertirlos en un motor de cambio social. El niño que había tenido una crisis en un restaurante había transformado a su familia y a través del centro había cambiado la vida de cientos de familias en España. Habían encontrado un amor incondicional y un legado que perduraría. El mundo no había cambiado a Daniel, sino que Daniel, junto a Elena y Javier, había cambiado el mundo. Y así, la historia de Javier, Elena y Daniel, forjada en el ruido y coronada por la calma, se convirtió en un testamento de que la verdadera felicidad reside en la aceptación y que a veces el acto más valiente es el de ver a un niño, no como un problema a resolver, sino como un milagro a celebrar. Su vida continuó, llena de desafíos, sí, pero siempre resuelta con el amor inquebrantable que había susurrado aquella noche en Salamanca. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.